Bienvenido a Vive en 5 minutos, soy José Luis Nevado. ¿Estás pensando en vender tu propiedad? El primer punto que seguro que te estarás planteando, ¿qué precio pongo? Por regla general, el propietario utiliza varios métodos para poner un inmueble en venta. Uno, mira lo que está en los distintos portales, ya sea Fotocasa, Idealista, etcétera, y hace una comparativa. A veces la comparativa no es muy objetiva, no es muy pragmática, pero bueno, y pone ese precio. Dos, se mete en distintas plataformas para hacer una valoración y en función de eso pone el precio. 3, se le da una circunstancia, tiene que pagar una serie de cuestiones, tiene una hipoteca tal cual y quiere invertir o quiere comprar para mejorar o lo que fuera y hace un sumatorio de esas cantidades, que es la que te resuelve el problema, pero ninguna de ellas al final es el precio real en el cual se va a vender la vivienda. ¿Cuál es el precio real al que tú vas a vender la vivienda? Para empezar hay que ser pragmático y objetivo y saber si uno quiere realmente vender la vivienda. No es lo mismo una vivienda reformada que una vivienda reformada. No es lo mismo que tengas debajo bares o que tengas en la última planta una antena. Ya hay muchos factores que influyen, que eso no te lo valora ningún tipo de plataforma. Para poner en venta tu vivienda, una vez que ya tienes el precio, que te recomiendo que atiendas o acudas a profesionales del sector, documentación que hace falta. El Real Decreto 218 de la Junta de Andalucía, si bien también te digo que en Valencia se funciona de forma diferente y en otras comunidades también. Pero aquí, por ejemplo, necesitamos, y en casi toda España, te van a pedir lo que es una copia de la escritura, notas simples, si es una herencia, una separación, toda la documentación correspondiente. Vamos a necesitar certificado de IBI. Todo el tema catastral no os preocupéis porque eso los profesionales nos encargamos de sacarlo, ¿vale? Para complementar lo que es la información correspondiente. Para el día de notaría habrá que pedir, si tienes hipoteca, para hacer la cancelación correspondiente habrá que hablar con vuestro banco. Para ese momento hacer la liquidación con un préstamo y que sea al milímetro del día de la firma y se pueda dejar resuelto, preparar el cheque y pagar y resolver lo que es el tema de la hipoteca. Por otro lado, como decía, hablar con vuestro administrador de finca para el tema del certificado de la comunidad y hacer un certificado energético que tenemos que mandarlo. En el caso de Vive, bueno, pues si ponéis vuestra confianza en nosotros os lo regalamos a un arquitecto, se hace lo que es un informe para ver la valoración y el cómo puede quedar. Si el inmueble necesita reforma, es bueno tener una estimación del presupuesto de la reforma, os lo recomiendo, nosotros por lo menos lo hacemos. Es bueno usar técnicas como Home Staging para viste tu casa para el éxito, para poder optimizar los valores de venta y que el cliente comprador visualmente pueda ver todas las posibilidades de opciones que tenga. Y en definitiva es todo un proceso que requiere entusiasmo, pasión y elegir tu compañero de viaje que sea un profesional, porque cada uno entendemos de lo que entendemos y no todos podemos ser, pues bueno, ni mecánicos, electricistas, fontaneros. Al final nosotros los profesionales inmobiliarios, si te pones en manos de ellos, somos grandes neurocirujanos inmobiliarios, hacemos ingeniería inmobiliaria para poder ayudar a muchísimas familias y llegar a buen puerto, lo que es el objetivo en cuestión. En definitiva, recuerda, vive tu mejor opción.